Tenemos con nosotros al periodista y escritor Javier Valenzuela, que acaba de aterrizar de Tánger y nos visita para hablar de su último libro, esta novela que pueden ustedes ver aquí, Tangerina, publicada en Martínez Roca. Bienvenido, Javier, y gracias por venir. Muchísimas gracias por la hospitalidad. Estábamos hablando de Tánger, ¿no? De que es más la fama de ciudad misteriosa y un tanto insegura que lo que luego es en realidad, ¿no? Tánger sigue siendo la ciudad más liberal, más abierta, más golfa y pecadora en el buen sentido de la palabra de Marruecos. Pero es una ciudad muy segura, muy segura. Si la gente lo que teme es que le roben la cartera o el coche o cosas, me refiero al turista español que puede ir, no pasa. Es una ciudad como, digamos, como Madrid. Supongo que habrá algún delito, algún robo, pero no es una ciudad muy, muy segura. Por dos razones. Una, porque la población sabe que el turismo es una de las grandes activos de la ciudad y no quiere estropearlo con tonterías. Claro. Ellos mismos, digamos, velan para que los turistas estén muy tranquilos. Y dos, porque las autoridades marroquíes lo mismo. Las autoridades marroquíes son muy severas con aquel que se mete con los turistas, ¿no? Dirían, pues no quieren matar la gallina de huevos de oro. También lo era el periodo internacional. El periodo internacional, la ciudad fue internacional entre los años 20 y finales de los 50, y era una ciudad en la que había todo tipo de gente. Había muchos espías también, ¿no? Americanos, ingleses, franceses, españoles, nazis. Pero yo he estado estudiando las crónicas de la época para la novela, había pocos muertos. Digamos, por lo de los espías se espiaban, tal, pero no se mataban, ¿no? O sea, que eran espías un poco... Sí, como hay un código en el mundo del espionaje, hay un código, tal, yo te puedo descubrir, entonces, en fin, te expulso, cosas de este tipo. Pero matar no. El código corporativo es que los espías no se matan entre sí. En aquella época y hoy, ¿no? Bueno, tú pasas largas temporadas en Tánger, durante la escritura de esta novela has estado viviendo ahí y eso se nota muy para bien en la novela, porque Tánger, el conocimiento que tú tienes de la ciudad se aprecia en estas páginas, y Tánger se puede decir, o yo lo he visto así, que es un personaje más de la novela, ¿no? De hecho hay gente que la ha leído casi como libro de viajes, dice que es el protagonista, ¿no? Del mismo modo que que se dice que del Ulises de Joyce el verdadero protagonista es Dublín, ¿no? Pues ha habido lectores que han dicho, no, el verdadero protagonista de la novela es Tánger. Casi una guía. Sí, y en sus dos periodos. La novela tiene dos tramas, una que pasa ahora, diríamos, en tiempos actuales, y otra que pasa en la época internacional. Y entonces, pues sí, el protagonista es la ciudad. ¿Y por qué es la ciudad? Aparte porque es esa ciudad abierta, liberal, porque yo creo que Tánger es también la ciudad más española de Marruecos. Es una ciudad donde los españoles, donde tú puedes situar personajes españoles, como yo hago esta novela, con naturalidad. Están allí de natural, ¿no? Y todo el mundo te habla español, la población local habla español, ves los partidos de fútbol españoles. Ya te digo, la ciudad marroquí más española, el oriente más cercano, más próximo que tiene un español. Estoy pensando en la primera novela del gran Chirves, en Mimún, que también trata de un profesor español que llega a Mimún, a una ciudad, a dar clases de literatura, no recuerdo ahora mismo. Esta novela está protagonizada por un profesor del Instituto Cervantes. Además me ha hecho gracia por eso que te he contado, ¿no? Yo tengo un amigo que también da clases allí. Y la novela oscila, como has comentado muy bien, en dos tiempos, y también hay dos historias de amor. No solo hay dos ciudades, en el año 56, en la época actual, sino también dos historias de amor. La historia que él vive con una alumna y la historia de sus padres, ¿no? Eso es, exacto, eso es. Lo del profesor es coger como, diríamos, detective en una novela negra, un profesor de Cervantes, se me ocurrió porque me parecía muy trillado lo de usar un policía, un detective, un juez o un periodista. La mayoría de periodistas, fíjate, me parece un recurso un poco fácil. Cuando tienen que poner a un investigador, ponen a un reportero, ¿no? Dije, no, esto es muy fácil. Entonces puse un profesor del Instituto Cervantes que además me permitía que el Sepúlveda que hablara de literatura. O
O sea, porque claro, Sepúlveda a lo largo de la novela va hablando mucho de Paul y Jane Bowles, de Tennessee Williams, de Truman Capote, de el Ángel ambiente Vázquez, literario. el ambiente literario de Tánger. Entonces, si yo llego a poner, digamos, un policía, pues que hubiera quedado un poco absurdo que un policía pasara y dijera, pues el bar del Minsa, aquí estuvo Patricia Highsmith, un policía, pero claro, si pongo un profesor del Cervantes, queda, diríamos, natural. Sí, que lo sepa. Que lo sepa, porque además de lo que come, ¿no? Claro. Es su trabajo. Y efectivamente son dos tiempos, 56 y 2002. El actual 2002 está protagonizado por este profesor del Cervantes, que vive esa historia de amor con su alumna marroquí, que es conflictiva, porque claro, las relaciones entre un español, Leila, y entre un español y una marroquí son mal vistas por los marroquíes y por los españoles. O sea, van con discreción, casi clandestinamente, ¿no? Y luego hay un flashback en sepia a lo largo de toda la novela, en paralelo, que es la historia de los padres de Sepúlveda, Olvido y Carlos Sepúlveda, y algunas otras cosas que no contaremos por hacer un spoiler, pero sí, hay dos historias de amor, exacto. Hay dos historias de amor y dos ciudades también, sí. Dos ciudades y dos visiones también del mundo, ¿no? En cuanto a la relación a veces tan conflictiva que tiene el primer mundo con el tercer mundo y que tiene España con África cuando son dos países que estamos tan cerca, ¿no? Y que siempre hemos tenido. ¿Esta estructura la tenías pensada, la tenías planificada? ¿O fue surgiendo un poco al albur de la escritura? ¿Al principio pensabas contar solo una historia? ¿Cómo fue un poco la concepción? Pues mira, tú ya sabes que hay escritores que lo tienen todo programado. Yo opté por ese otro método, que es saber dónde empiezas y dónde terminas, claro, ¿no? Pero en medio, efectivamente, tanto las tramas como los personajes, las escenas, los diálogos, me iban saliendo naturalmente. Y sabía dónde quería ir, eso sí. La escena final la sabía, ¿no? Si tú sabes que quieres llegar a Cuenca, sí, pero lo que no sabes es por dónde vas a ir, ¿no? Y yo creo que a mí ese viaje me gustó mucho como escritor, y espero que el lector lo disfrute también así, como un viaje, un principio y un final, y en el cual pues a veces es tortuoso, saltas adelante, saltas atrás, a mí los personajes a veces se me escapaban. Eso es bueno. Sí, debe ser bueno. Yo recuerdo un día que estaba escribiendo una escena de Olvido y de repente Olvido empezó a hacer... Estaba escribiendo Olvido, la madre de Sepúlveda, la protagonista femenina de la historia 56, empezó a hacer cosas que yo no había pensado ni le había atribuido al personaje al diseñarlo. Empezó a vivir y a hacer golferías, pillerías por su... Y me pareció fascinante ver cómo vivía por sí misma. Pero fíjate, yo creo, esto es una teoría mía, que la imaginación es más inteligente que la propia inteligencia. Quiero decir que cuando uno no tiene planificadas las cosas y uno está escribiendo, la imaginación te va a descubrir cosas que si te hubieras puesto desde el punto de vista racional, con una cartografía, no te llegaría a la cabeza. Y creo también que eso el lector lo aprecia. Lo nota, del mismo modo que el escritor al ir escribiendo la historia la va descubriendo, el lector la va descubriendo con el lector. Pero cuando esas historias están tan planificadas, tan encorsetadas, sabes generalmente por dónde va a ir. Creo, no sé, yo no soy escritor. No, pero tienes toda la razón. Yo, como lector, lamento en algunos de los bestsellers, no diremos nombres por no hacer contrapublicidad, que nos han vendido en novela negra en los 2 o 3 o 4 últimos años. Se ha dicho, tiene que leer esto. Que empiezas a leerlo y la ves, lo que tú dices, muy planificada. Ves las costuras. Ves las costuras, exacto. Ves las costuras todo el rato. Claro. Terminas aquí, ahora lo otro, tal vez las costuras. Claro. Y la imaginación te sorprende. Sí. Y entonces, pues eso, yo al albur de la escritura me iban saliendo situaciones, escenas, luego efectivamente en la corrección final hice que todo aquello encajara, o sea, no que no se asuste los potenciales lectores, que no es disparatada per sí. No. Pero había mucho de esto, los personajes empezaban a hacer cosas que yo no había pensado, de repente había un muerto. Recuerdo que de repente apareció un muerto el que yo no había pensado nunca, el profesor Pablo Moreno. Apareció un cadáver que no había pensado, y entonces digo, a ver cómo salgo yo de aquí, ¿no? ¿Quién mató a Pablo Moreno, no? Y bueno, efectivamente, es lo que tú dices, yo estoy pensando en una que nos dijeron hace un año que teníamos que leer, todos amantes de la novela negra,
Y bueno, sabían las costuras. De un auto extranjero. Sí, de un auto de un extranjero. autor alemán. No, digamos. Parecía que las había planificado un ordenador. Sí, es verdad. Es verdad, sí. Bueno, thriller, tú eres un experto además en novela negra, novela policíaca. ¿Cómo ves el panorama? Porque la novela negra, la novela de género, indefectiblemente va asociada a las crisis y por tanto... porque son aquellas que intentan indagar, o por lo menos lo que yo considero la buena, aquellas que intentan indagar, escarbar en el lodazal del poder o los entresijos de las sociedades y demás. Por tanto, España ahora mismo vive un muy buen momento. Hay incluso quien dice que vive el mejor momento de la historia de este país, ¿no? Han proliferado un montón de festivales, hay un montón de escritores que jamás habían escrito novela negra y que se han subido también al carro de la novela negra. Pero tú esto, ¿cómo lo ves? Como experto y como gran lector. Más de acuerdo. La novela negra es la gran novela realista del mundo urbano, sí, de nuestro tiempo. Sí, además. Es la gran novela realista. O sea, lo que Zola o Balzac o eran en el siglo XIX, sí. Ahora es la novela negra. Empiezan nuestros maestros Hammett y Chandler, efectivamente, a partir de una gran crisis, la crisis norteamericana del 29, y a partir de ahí, cuando hay situaciones de crisis, la novela negra resurge con fuerza, porque es el mejor modo de contar la realidad. Tú lo has dicho, además es el mejor modo de contar la realidad en el sentido de decir, mire usted, en el día a día a usted se le presenta como villanos, como malos, pues el pequeño narcotraficante, el tipo que ha robado una moto. Déjenme que les diga que sí, estos serán pequeños villanos, pero los grandes villanos son pues los políticos corruptos, los banqueros y empresarios avariciosos, es los límites entre este mundo y lo que llamaríamos la mafia son muy confusos, las fronteras son muy confusas. Déjenme que se lo cuente. Normalmente a lo mejor no lo podemos contar periodísticamente, porque tienes que demostrar. Claro, tienes que probar. Claro, tú tienes que probar que el que está detrás de esta movida está muy difícil. Está el ministro, tal banquero, tal empresario. Esto, bueno, si no lo pruebas como periodista, tienes, primero, que no estás cumpliendo con tu oficio, y segundo, tienes un lío monumental. Pero tú dices, yo lo sé, pero no lo puedo demostrar. Entonces, bueno, lo voy a contar una novela negra. Y por eso está proliferando tanto, porque se está contando la crisis española, europea, mundial, de los años 2000, se está contando a través de la novela negra de un modo fantástico. Tú tienes desde Petros Márkaris, que te cuenta la crisis en Grecia, en esa trilogía que ha publicado recientemente, exacto, y el sufrimiento, hasta Stieg Larsson con Millennium, que te contó que la sociedad nos ha contado no era tan idílica como pensábamos, y que había machismo y violencia y corrupción. Sí, o sea, son los grandes, la novela negra es la gran narradora de este siglo XXI, que ha nacido muy en crisis económica, terrorismo, crisis existencial, etcétera. ¿Y qué nombres españoles hay para ti que merezcan la pena? Yo no voy a decir, me vas a permitir que me remita a los clásicos. La novela española nace efectivamente... A ver si coincidimos. Nace en los años 80 más o menos, relacionado con la crisis. España está en crisis, la transición democrática, hay una crisis económica del carajo, nos olvidamos entonces con inflación y paro altísimos. Y bueno, y hay libertad, empieza a haber libertad para contar las cosas, ¿no? Entonces aparecen allí, en mi opinión, tres autores, Vázquez Montalbán, Juan Madrid y Andreu Martín, que empiezan a contar la España de los 80, la España que era la España de la vía al lado de la transición y la movida, diríamos, luminoso, pero había muchos crímenes, había corrupción, la heroína dominaba los suburbios y moría mucha gente por atracos de heroína o por sobredosis de heroína. Empezaba ya la corrupción municipal, recalificaciones, etcétera, etcétera. Entonces ellos contaron muy bien ese periodo, el periodo ese kinky, ¿no? De la historia española, que son los años 80. Luego es verdad que en los 90 hay como estamos todos tan contentos y tan felices de conocernos, y principio de los 2000 esto va estupendamente, estamos en Europa, tenemos dinero, tira de la tarjeta de crédito, hay esa tradición buena de novela negra se desaparece un poco, y ahora en los 2000 y pico, 2000 avanzados, está resurgiendo con muchísima fuerza. No diré nombre de eso, pero en fin, hay 3, 4, 5... Pero alguno que te guste.
No. Pues Rosa Rivas me gusta. Oye, Rosa me Rivas encanta me Rosa gusta, Rivas. Rosa Rivas me gusta. Me Sí, encanta Rosa Rivas. Esta policía Cornelia Tejedor Sí, que ha sí, creado sí, de sí. padre o de madre española está muy bien. Y luego estas que ha sacado a cuatro manos en Ciruela, El don de lenguas y El gran frío. Está muy bien. Está muy bien. Pero que mencione, porque yo soy a Francisco García Pavón y a Mario Lacruz, que sí creo que son los padres. Sí, es de, verdad, de es todo- verdad, de es todos verdad. estos que tú has mencionado, verdad. aunque estos son No, los que les dan la Exacto. proyección, ¿no? Correcto, estamos de acuerdo. Podríamos Pero- decir, los que yo he dicho son los padres, estos son los abuelos. Estos son- Pavón, estos son los abuelos. abuelos del noir español, totalmente de acuerdo. Bueno, Muy tú buena eres un precisión. periodista de una trayectoria muy dilatada, has estado muchísimos años en el país haciendo además numerosas cosas, tocando muchos palos y demás. Conoces además, que esto es una cosa que me interesa mucho de tu trayectoria, conoces muy bien el medio en papel y el medio en digital, porque has estado dirigiendo hasta hace nada Tinta Libre, la revista cultural de Infolibre, en fin. ¿Cómo ves el futuro del periodismo? Pues mira, yo creo que el periodismo está entrando en una nueva edad de oro. Sé que es cuando digo esto todo el mundo pero se me parece sorprende. maravilloso que lo digas. Yo lo que creo que están en crisis, mira, yo lo que creo que están en crisis son determinados medios, determinados formatos, posiblemente el papel, que no pueda ser tan importante en el mundo de la comunicación como lo ha sido hasta ahora, y determinadas empresas, sobre todo cuando son grandes dinosaurios. Cuando quiere aglutinar hasta marcas de perfumes. Exacto, exacto. Yo creo que son medios, formatos y empresas lo que están en crisis. No el periodismo. Si el periodismo es contar historias que pasan a la gente realmente, contarlas con rapidez y contarlas con espíritu crítico independiente, está como nunca. Primero porque tenemos una cantidad de medios. Yo soy muy, muy fan, efectivamente, de lo digital. Internet nos ha dado a los medios, a los periodistas, la posibilidad de hacer nuestros propios medios, como esta casa, como Infolibre, como El Diario, como Público, como Vox Populi, como tantas otras, ¿no? O sea, hacer nuestras propias empresas periodísticas, modestas, pero y expresarnos. Internet permite a la propia ciudadanía informar y opinar con toda libertad a través de las redes sociales. Twitter, Facebook, los ciudadanos, el ciudadano periodista que se dice, se expresa. Nunca ha habido tanta cantidad de información y de información crítica con el poder circulando a tanta velocidad y tan ampliamente como hoy. O sea, eso es el periodismo. Dicho lo cual, efectivamente hay empresas, medios y formatos que lo tienen mal. Yo creo que además estamos volviendo, gracias a Internet, a recuperar ese espíritu fundacional del periodismo en el siglo XVIII y XIX, que es que el periodismo lo que defiende es los intereses de la ciudadanía frente a esos golfos, poder, ¿no? frente al poder, frente a esos golfos que nos roban la cartera cada 2 por 3, ¿no? Que también es lo de la novela negra, por cierto. Sí. Está muy asociado. Y fíjate ahora la cantidad de cómo los periódicos, los nuevos periódicos están sacando constantemente escándalos, tal, denunciando que ponen en apuros a los poderosos, como nunca, ¿no? Como nunca, ¿no? Entonces, maravilloso. Yo ya, para terminar, siempre pregunto una cosa, es verdad, me dicen los jóvenes colegas, claro, pero los sueldos, sí. El periodismo que está viviendo esta nueva edad de oro ya no puede ser, lamentablemente, con los sueldos que se podían pagar en grandes cadenas de televisión o grandes diarios en papel hace 10 años. Pues no, efectivamente, los tenemos que ajustar, yo mismo lo he hecho, y decir, bueno, ahora el periodismo pues ganamos menos. O sea, tú lo has hecho porque Tánger es más barato. Claro, también, claro, ¿no? exacto. En Madrid hay que vivir. Bueno, de fijo, ¿no? Claro, a mí el poco dinerillo, me tomé un año sabático y el poco dinerillo de ahorro que tenía, allí me cundía más, claro. Allí me cundía más. Bueno, Javier, pues ha sido un placer. Gracias. Esta novela Tangerina de Javier Valenzuela que les recomiendo, les va a gustar a los amantes del género, a los amantes del thriller, de la novela clásica, canónica en el buen sentido de la palabra, y a todos aquellos que busquen pasar un buen rato, como yo creo que ha sido esta entrevista, ¿no? Gracias, Javier. Gracias, muchas gracias.